tenemos carbohidratos hechos de trigo, tenemos carbohidratos en arroz y tenemos ingredientes proteicos como la harina de soya, sangre de pescado, tenemos aceite como fuente de energía, tenemos minerales, tenemos aminoácidos, tenemos una mezcla de vitaminas y minerales y tenemos los aminoácidos. Quiere decir que las clases mías van a estar dirigidas a trabajar con la parte de carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas y minerales, y luego la parte de integración metabólica. Entonces, quería decirles simplemente que cuando nosotros formulamos una ración, utilizamos los ingredientes y luego tenemos un perfil de nutrientes. Y empieza el nuevo todo. Bueno, entonces el asunto es que nosotros vamos a trabajar con la parte de... Sí, ya aprendió aquí. Vamos a empezar hoy con carbohidratos y entonces el primer consejo que les doy es que no traten de copiar todo lo que yo les diga. ¿Por qué? Porque es muy difícil simultáneamente copiar y aprender. Lo que vamos a hacer primero es tratar de dar información para que ustedes vayan poco a poco metiéndose en la parte de los carbohidratos y mucha aplicación de lo que vieron con la bioquímica, ¿verdad? En bioquímica le dan la estructura de la glucosa, de la galactosa, de la celulosa, y en realidad no estamos aquí para ver estructuras. Lo que queremos hacer es ver la aplicación práctica de cada uno de ellos, ¿verdad? Por lo que vamos a meternos con qué importancia tienen cada uno de ellos en la parte correspondiente a la alimentación de monogástrico y la alimentación de rumiantes. Estaba prendiendo y de repente se apagó otra vez, no sé, algún fallo de corriente o alguna cosa. Ahí va, un momento para hacerlo. El perfil nutricional, la proteína, la energía, grasa, fibra, nucleico, proteína, aminoácidos. De tal manera que esa fórmula, con esos ingredientes, lo que nos va a dar un perfil que va a tratar de cubrir los requerimientos para este tipo de animales. Este es un pollo iniciador, hay pollo iniciador, pollo de engorde, para perdedora, cada uno con un perfil diferente porque cada animal, de acuerdo a su etapa productiva, tiene requerimientos diferentes y tiene fórmulas diferentes. Por lo tanto, para nosotros estar en capacidad de alimentar, debemos conocer cada uno de estos nutrientes, qué va a aportar nutrientes y qué hay ahora en el siglo que estamos viviendo, donde el concepto de proteína es un poco importante. No, pero aquí está prendida. ¿Está aprendido? Sí, fue Aquí. el equipo. Vamos a ver. ¿Será este conector? No, el conector no está ahí porque está prendido bien. ¿Se apagó? Dani, cerramos un poco para que La lámpara, ¿verdad? ¿Me explicas tu visión? o sea, animamos. Es extraño, pero... Todo para allá y que el propio esté de lado para que no empiece a echar. Ah, no, yo Ya.
Como movemos un poquito la... Como movemos esto para acá todo. Sí. Sí, el cable. Ahí, perfecto. No, espera que prenda ahora. Ahí está. Debe ser como estaba encendido. Cuando se apaga, él queda en ralentí hasta que enfríe un poco, vuelve a prender. Cuando ustedes hablan con alguien cerdo que llevan por hora, que si equino, bovino, cachama, tilapia, ¿qué porcentaje de proteína debe tener? Ya ese concepto de proteína ya está. ¿Por qué? Veremos después cuando veamos proteína, que el término proteína, que debería ser los aminoácidos esenciales, a veces no es así. Y a veces tenemos, por ejemplo, las excretas de aves. Las excretas de aves tienen 25% de proteína. Y resulta que proteína como aminoácido es casi cero. Por tanto, el concepto de proteína. Energía, hablan de NDT y hablan de energía calórica, pero en realidad el concepto que significa es energía digestible y energía metabolizable. O son términos modernos que son los que está utilizando la industria, ¿no? Ahora vamos a pasar al otro, que sería... Si quieres la ayuda del profe con la computadora. Sí, lo que se llama la clase de carbohidratos de AVE 2022. Ok. No, Carbohidrato 2022. carbohidratos y AVE 2022. Ah, y aves, disculpe. Clase de carbohidratos y proteína AVE 2022. Ok. Carbohidrato, clase, proteína, carbohidrato y proteína. Esta. Ok. Ok, ponemos amplio. No traten de copiar esto, yo me quedo después de buscar la forma de ayudar a ustedes. Cuando van a copiar, lo que me interesa es que entiendan. ¿Verdad? Adelante. Vamos a ponerlo en pantalla completa. Sí. Sí, Este sí. usualmente. No, esta no es así. Este es diferente. Ya. Sí, porque hay lactos que tienen la nomenclatura diferente. Formato. Aquí. Aquí no es. Este es software libre, creo. Sí, hay que buscar. F5. Sí. Ok. ¿Eso sí? Sí. Por ahí adelantando, se adelanta ¿a dónde? Aquí. Aquí, profe. En el No. Ahí. Ese Ujú. mismo. Ahí. Ahí mismo. Si Ok. yo se las voy colocando, ustedes... Está bien. Ahí dice. Entonces, vamos a hablar de nutrición moderna. ¿Qué pasó? Cuando hablo de nutrición moderna, estoy hablando del año 21-22. ¿Ok? Muy poco conocido, muy poca gente habla de nutrición moderna. No, En estos días, yo tuve una reunión Zoom con una gente de Perú, había uno se de recalienta, Toronto, ¿será que no le estará funcionando? uno de Caracas, uno de Miami y yo. Estamos hablando de cuáles son los pasos que debe tener la industria para adaptarse
a la producción moderna de la industria animal. Y yo vengo trabajando hace 1 o 2 años con un concepto moderno que es el concepto de salud intestinal. ¿Qué es la salud intestinal? Bueno, la salud intestinal significa que mientras nosotros tengamos un intestino sano, un intestino bello, un intestino con criptas y vellosidades intestinales de buena calidad, en esa mucosa intestinal hay muchas enzimas que van a degradar los nutrientes, hay muchas enzimas que van a permitir que haya una buena digestión y eso se traduce entonces en mayor ganancia de peso de los animales y mayor productividad. Y como verán en la próxima figura, estamos hablando de que si un pollo me está ganando 50 gramos diarios, es un pollo que está ganando aproximadamente 2 gramos por hora. Y es por eso que ustedes en las explotaciones de pollo de agua de luz de noche, para garantizar que el animal tenga luz y tenga comida las 24 horas del día, porque esto va a permitir que el pollo llegue con un peso en la industria que sea competitivo. Y si en la industria tenemos un galpón, como existen los galpones más que todo en la parte de Maracay, galpones que tienen 100.000, 200, 1.000, 300.000 pollos. No, está funcionando. Cuando nosotros hablamos de una granja que, por ejemplo, tenga 100.000 pollos y esos pollitos llegan con 50 gramos más de peso al final del matadero, si multiplican 50 gramos de cada pollito por 100.000 pollitos, son unas cuantas toneladas de carne. Y el productor que ustedes van a encontrar hoy en día es un productor que tiene aquí en el bolsillo una calculadora echando números para ver qué es lo que le conviene y qué es lo que no le conviene. Por lo tanto, fíjense esto, ¿no? Vamos a ir hacia pollo engorde para que vean la comparación. Nosotros tenemos aquí qué es lo que ven en el 86, en el 96, en el 99, en el 2005 y qué es lo que esperamos para el futuro. Fíjense bien, en el año 86, un animalito para llegar de edad de matadero necesitaba ¿cuántos días? Hoy, 32 días. El peso vivo, fíjense que bien se ha mantenido. 2 kilos 100, 2 kilos 100, 2 kilos 100, 2 kilos 100. De tal manera que los animales están ganando, llegando al mismo peso, pero en 17 días menos, ¿verdad? Ganancia diaria de peso, 43 gramos, 50 gramos, 52 gramos, 56 gramos, 66 gramos, que ahorita se va para 100 gramos diarios. ¿Y qué representa los primeros 10 días del pollito en su etapa final? Vale decir, si nosotros cuidamos bien ese pollito en los primeros 10 días, eso va a representar el 20% del peso total, mientras que hoy en día, o 31 gramos, representa ya para el matadero. De tal manera que en esos primeros 10 días es que el pollito debe tener y garantizar máxima ganancia de peso. ¿Por qué? Súbele arriba, por favor. No, la anterior. ¿Por qué? Porque si vemos los componentes del tracto intestinal, proventrículo, la molleja, intestino delgado, páncreas e hígado, el nacimiento, por ejemplo, si hablamos del intestino delgado, es más o menos 1 a 2%, mientras el pico desarrolla hasta 6%. Quiere decir que ese animal tenemos que garantizarle la mayor cantidad de proteínas o aminoácidos, la mayor cantidad de nutrientes para garantizar que esa máquina genética de producción de carne, que es el pollo, esté en capacidad de demostrar su full potencial de productos de carne. Bien, de esta manera que son conceptos que hay que ir ya de una manera u otra desarrollando
para comprender por qué la nutrición en este caso es muy importante. Tanto en ganado, como en pollo, como en cerdo, como en cualquier tipo de explotación animal, los costos de alimentación y nutrición representan el 70% del total de los costos. De tal manera que es la mayor proporción. Por lo tanto, debemos asegurarnos de que nuestros conceptos nutricionales y alimenticios sean lo más precisos para nosotros contribuir a desarrollar una industria animal. Y le voy a decir una cosa, cuando el profesor dijo que yo era uno de los mejores, no es que sea el mejor porque soy el mejor, sino que hay muy poquitos que manejan nutrición. Y yo tuve la suerte de meterme con nutrición en un área donde hay muy pocos nutricionistas. Entramos a pelear con un área de producción animal donde gente tiene criando pollos o cerdos 20 o 30 años y se molesta cuando viene un carajito nuevo a decirle, mira cuánto es la piscina y cuánto es la metionina y cuánto es la treonina, y ellos le están tocando algo que él maneja durante muchos años y de repente este muchachito viene a decirme a mí qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debo hacer. Por ello es que el conocimiento, la lectura, estar al tanto de las cosas es muy importante porque, les repito de nuevo, muy poca gente sabe de esto. Y cuando yo le digo que fue una reunión con la gente de Toronto y le dije que para mí era importante la salud intestinal, la gente de Toronto dijo, bueno, precisamente de eso íbamos a hablar, nosotros sabíamos que ustedes conocían de eso. ¿Por qué? Porque bueno, uno está al día leyendo. Y una cosa muy importante, que lo recomiendo, es muy bonito decir, no sé. Cuando alguien le pregunta, mira, no sé, mañana tengo una respuesta, ¡pum! Te mete busca información. Pero hay muchos saberos todo. Incluso, una vez yo tuve un encontronazo con unos profesores de la facultad, porque en la estación experimental Santa María, ¿saben cuál es? Sí. En Santa María íbamos a hacer un ensayo, y el ensayo era secar unas vacas 30, 60, 90 días antes del parto y ver cómo era la reproducción. Y un día llego aquí y me dice, mira, pararon el ensayo. ¿Cómo que pararon el ensayo? No, unos profesores dijeron que eso no servía. Así, ¿cuáles profesores? Fulano tal, fulano tal. Habla con ellos. Y mira, ¿qué pasó ahí? No, que ese ensayo no tiene pata ni cabeza. Y le mire, a mí ustedes nunca me han visto hablar de enfermedades podales, ni de mastitis, ni de endometritis, porque de eso yo no soy un carajo. ¿Ustedes saben algo de nutrición? Yo tengo un PH de nutrición, ¿no saben algo de eso? Bueno, ok. Simplemente es mantener uno su posición con respecto a lo que uno está haciendo y dónde uno quiere llegar. Bien, sigue adelante. Adelante. Ok, bueno, este es el sistema digestivo del pollo, más o menos ustedes lo conocen. El sistema digestivo tiene una particularidad muy importante. Y la particularidad muy importante es que este es un sistema digestivo sumamente corto. Y por lo tanto lo que tienes que darle ahí es lomito, buena calidad. Después veremos qué podemos hacer con esto. Adelante. Entonces, empezamos con los carbohidratos, ¿verdad? Ya ustedes más o menos conocen por la parte de bioquímica qué estamos viendo ahí y qué tenemos y qué no tenemos. Entonces, nosotros tenemos, por decirlo así, carbohidratos energéticos, si le ponemos un nombre, que son los azúcares. Y de esos azúcares tenemos los monosacáridos, con una sola molécula, ¿verdad? Tenemos entonces triosa de 3 carbonos, tetrosa de 4 carbonos, pentosa de 5 y la hexosa, que son lo más importante. Glucosa, galactosa, manosa y fructosa. Y tenemos los disacáridos, que la sacarosa, lactosa, maltosa, luminosa, etcétera, etcétera. Y
En el caso de no azúcares, que tenemos los polisacáridos, como polisacáridos y heteropolisacáridos, donde tenemos más que todo algunos como glucosa, pero los más importantes son las hemicelulosa, celulosa y lectina. Quiere decir que tenemos un tipo de carbohidratos que son específicos para monos gástricos, humanos, aves, cerdos, pollos, equinos, etc. Y tenemos otro tipo de carbohidratos, que es la celulosa, que tiene una configuración diferente, que solamente es posible utilizarla mediante un proceso de fermentación que se lleva a cabo en el rumen. En este caso, el rumen, estamos hablando de los rumianos. Por lo tanto, lo más importante saber es que estos son específicos para monogástricos, estos son específicos para rumiantes, pero a la vez estos pueden ser utilizados por los monosacáridos y estos también pueden ser utilizados por los rumiantes, pero siempre conociendo de que cada uno es específico para cada sistema digestivo. Entonces, en el caso de carbohidratos simples, tenemos los monosacáridos, donde más importante es la donde su fuente son las plantas. Vamos a ver cómo la fotosíntesis resuelve ese problema de transformar CO2 de la atmósfera en carbohidratos. Tenemos disacáridos como la lactosa, que está formado por 2 moles de glucosa, la lactosa, que está formada por 1 mol de glucosa y otro de galactosa, y la sacarosa, que está formada por 1 mol de glucosa y 1 de fructosa. Cuando esto se digiere, va a formar ¿qué? Por lo tanto, tenemos que tener enzimas específicas. ¿Se acuerdan de especificidad de enzimas? Enzima para estos y enzima para estos. Por otro lado, tenemos los carbohidratos complejos formados por moles muy largos de monosacáridos, donde tenemos los asimilables, que son el almidón y el glucógeno animal, y los carbohidratos complejos, que son polisacáridos no asimilables por los monogástricos, donde tenemos principalmente la celulosa. De tal manera que vamos a ver cómo en cada uno de estos van a formar fuente de energía. En el caso de los monogástricos, la digestión consiste en transformar todos estos carbohidratos simples en glucosa. ¿Por qué? Porque la glucosa va a ser la fuente primaria de energía. Incluso a nivel cerebral, por ejemplo, la única fuente de energía es la glucosa, y en casos especiales veremos después. Y mientras que en el caso de los carbohidratos complejos, vamos a tener la celulosa, que va a un proceso de fermentación en el rumen, va a formar ácido graso volátil, y uno de estos ácidos grasos volátiles, que es el propiónico, va a formar glucosa. Adelante. Ok. Entonces, estos carbohidratos que están contenidos en los alimentos, en el caso, por ejemplo, del almidón, en la saliva empieza el proceso de degradación del almidón. Porque ¿qué es lo que se necesita? Es que este alimento, con este carbohidrato, se transforme en glucosa para la sangre. Como un pedazo de pan o una arepa que nos comimos esta mañana, eso va a ser fuente de glucosa. Y como nuestra glucosa a niveles de 90 a 100 miligramos de glucosa por ml se degrada. Bueno, en este caso tenemos que cuando llega a la boca existe una enzima que es la amilasa. ¿Por qué se llama amilasa? Porque ataca a quién. Dígalo sin miedo. El almidón. El almidón es una molécula muy larga de glucosa. Entonces viene el sastre y empieza a romper todas esas moléculas. ¿Para qué?
para formar la mayor cantidad de glucosa posible. Y es por eso este caso es que cuando comemos pan, por ejemplo, sentimos un sabor dulce. ¿Por qué? A veces sentimos un sabor dulce. ¿Por qué? Pues ya la amilasa de la saliva ya empieza a liberar algunas moléculas de glucosa. Y es por eso que sentimos ese sabor dulce cuando está el pan en la boca. Pero eso llega a la digestión y pasa al estómago. Hay digestión de ese almidón en el estómago. Algo de ese almidón se degrada en el estómago. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Díganlo, miedo. ¿Sí o no? No. ¿Por qué? Porque el pH del estómago no es 2 o 3, eso es ácido puro. Y bajo ese entonces la amilasa es una enzima que no puede trabajar en ese pH. Entonces eso pasa en el intestino, donde la amilasa del páncreas se degrada, la amilasa empieza a llegar al intestino, y entonces en ese caso la amilasa pancreática o la amilasa intestinal trabaja sobre la lactasa para formar la molécula de glucosa y la lactosa, sobre la maltasa para formar dos moles de glucosa y sobre la sacarasa para formar un mol de glucosa y fructosa. Y estas glucosas ya son monosacáridos de una sola molécula. Y esa sola molécula es la que va a pasar a la sangre y va a pasar a los tejidos y va a ser entonces fuente de energía. Por lo tanto, lo que se busca aquí es que esos monosacáridos y esos almidones que estamos ingiriendo, esos almidones formen la mayor cantidad de glucosa posible. Porque esa glucosa va a ser la fuente de energía a nivel celular. Hay una enzima por ahí que se llama insulina, que permite que la glucosa pase dentro de la célula. Y esa glucosa dentro de la célula va a ser la fuente primaria de energía. Y en ese caso el cerebro usa la glucosa como fuente primaria de energía. Entonces, lo que me interesaría saber primero es cuánta cantidad de glucosa puede producir una dieta o una ración en función de la cantidad de almidones que estemos suministrando a ese animal. Adelante. Fíjense bien, en el caso de aves, en el estómago de las aves, el pH es muy bajo y por lo tanto la posibilidad de degradar esa glucosa es muy poca, ¿verdad? Pero entonces pasa al duodeno, al yeyuno, donde la amilasa entonces se forma, degrada todo eso y forma entonces glucosa, glucosa, glucosa. Y por lo tanto el pH de este es diferente a este pH. Y es por eso que el almidón, por eso no se degrada ahí, el estómago, ni en el estómago de las aves, que en este caso teníamos un muscular, que era mollena, y un estómago glandular. Adelante. Ok. Vamos a pasar a otra pastilla. Estamos pasando a proteína. Pásame una que dice carbohidratos, clase de carbohidratos no glúteos. Entonces, lo primero que tenemos que buscar la manera... ¿Clase de carbohidratos, disculpe? Clase de carbohidratos no glúteos. Ahí está, la penúltima a la izquierda. No, a la izquierda. No. Sí, esta no es. No, yo creo... No, esta. Ok, vamos a ver. Cuando hablamos de composición química, porque un poquito más para repetir para que no se me vaya el concepto. En el caso del alimento, como ya habrán visto la parte de el alimento está formado por una cierta proporción de agua y una parte correspondiente
los carbohidratos, en este caso tenemos lo que nos tiene para el celular, que es la glucosa, ¿verdad? El almidón, mientras que tenemos con la pared celular, que es la celulosa, que tiene una digestión completamente diferente a la otra. Este es algo que no habla. Sí. Adelante. Bueno, de acuerdo a la composición, podemos tener homosacáridos o polisacáridos. Los homosacáridos son los oligos, que son los pequeños, y los polisacáridos, que son los homos y heteropolisacáridos. Y entre los heterosacáridos tenemos peptidoglicano, glicoproteína y proteína glicano, que son compuestos asociados con los carbohidratos, que no interesa este momento. Ok, esto pasamos a uno. Pero entonces vamos a utilizar el carbohidrato, como ya ustedes saben, es una molécula que tiene una fórmula C6H12, ¿no? 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos, donde la relación carbono-oxígeno es 1 a 1. Y esa glucosa, cuando se oxida y produce energía, produce aproximadamente 4.3 kilocalorías, ¿verdad? Por mol. A diferencia de los lípidos, que pueden ser grasas o aceites, y los lípidos producen 9 kilocalorías. Y es decir, los lípidos producen el doble de energía que el carbohidrato. ¿Por qué? Porque en el caso de la glucosa, esta es una molécula que está prácticamente oxidada con cada carbono a oxígeno. En cambio aquí la relación carbono-oxígeno es de 8 a 1. Y nosotros, por ejemplo, vemos el ácido palmítico. ¿Se acuerdan del ácido palmítico? Con dice el carbono, ¿verdad? Fíjense que solamente tiene 2 oxígeno. Y como tiene poco oxígeno, es poco oxidada, y por eso que la cantidad de energía que produce es mayor, ¿verdad? ¿Entiende este concepto? Por favor, si alguien en un momento determinado no entiende, siéntese con la absoluta libertad de decir no entiende. ¿Por qué siempre el oxidado da más energía? ¿Perdón? ¿Por qué siempre el oxidado da más energía? Ok, porque la relación, o sea, cuando usted por ejemplo ve la glucosa, cuando usted va a oxidarla, ya el compuesto ya está lleno de oxígeno. Por cada carbono hay un oxígeno. En cambio en el líquido, por cada 8 carbones sin oxígeno, cuando usted va a oxidar empieza entonces a romper todos esos enlaces que no tienen oxígeno y produce energía. Y es por eso que produce más energía líquida. Entonces,
nosotros quemamos en una bomba calorimétrica, en una bomba mecánica, un mol de glucosa, eso nos produce 686 kilocalorías. Es una bomba energética, ¿verdad? Cuando la glucosa se quema a nivel celular, produce 38 ATP. Acuérdense, tenemos primero la glicolisis anaeróbica, luego después vemos la descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico y después tenemos el ciclo de Krebs, ¿verdad? Que nos produce 38 ATP. Eso lo vemos. Y esos 38 ATP serían de glucosa a pirúvico, 8 ATP más o menos. Después de descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico, produce 6 ATP. Y luego tenemos ciclo de Krebs. Produce 24 ATP. Aquí sumamos la edad. Eso cuando una molécula de glucosa se quema a nivel celular. Y cuando una molécula de glucosa se quema en una cámara, ¿cuánto produce? ¿Y en la célula cuánto produce? 36. Ok. Si estos 38 ATP, ¿cuántas kilocalorías produce cada ATP? 4 por 8, 32, 4 por 3, 15, ¿verdad? De tal manera que cuando se quema la glucosa a nivel celular, no produce 158 kilocalorías. ¿Y cuánto lo produce una máquina? ¿Qué porcentaje es esto con respecto a esto? Dividan esto entre 252 entre 686 y lo multiplican entre 100. Lo multiplican por 100. $152 entre 686. ¿Cuánto da? 20. 22%, 22. Quiere decir que la célula está incapacitada de utilizar el 22% de la energía de la glucosa. ¿Están claros en esto? ¿Quién lo entendió? ¿Uno entendió, verdad? Ok. Fíjate bien, vamos a quemar una molécula de glucosa bajo condición. Agarramos una molécula de glucosa y la metemos en una máquina, que es un calorímetro. Quemamos la glucosa, produce calor, la ropa, cambia la temperatura del agua, un termómetro, y al final cuando tengo los cálculos, me dice que una molécula de glucosa me produce 686 kilocalorías. Eso es la cantidad de energía que produce la glucosa cuando se quema en una máquina. Vamos a ver entonces qué cantidad de energía produce la glucosa cuando se quema una célula. La forma como la glucosa se quema en una célula es a través de este espacio de glucosa ácido pirúvico, que sería la glicólisis. Eso produce 2 ATP. Luego la descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico para transformarlo en ácido glicosinato me produce 2 ATP, quiere decir que produce 6 ATP. Produce un NAD, cada uno produce 3 ATP, son 2 NAD, son 6 ATP. Y luego al final, cuando ese acetil se combina con el oxalacético que viene y se combina con el oxalacético con el acetilcoenzimado para formar el ácido cítrico, para formar el ciclo de Krebs, ahí se me produce 12 ATP por cada acetilcoenzimado, pero como son 2 acetilcoenzimados, me producen 24 ATP. Cuando yo sumo eso, resulta que cuando yo quemo una molécula de glucosa a nivel celular, me producen 38 ATP.
Cada CPM produce 4 kilocalorías. De esta manera que yo multiplico el proceso de ATP por las kilocalorías y resulta que cuando yo quemo una molécula de glucosa a nivel celular me produce 152 kilocalorías. Esos 152 calorías es cuando se quema a nivel celular. Cuando la quema la máquina son 636. Entonces vamos a ver cuál es la eficiencia de la célula para captar esa energía de la glucosa. Y divido 152 entre 636, ¿cuánto me da? Multiplicado por 100, ¿cuánto me da? 22.15. ¿Cuánto? 22%. Ese valor es bueno, bueno. 22%. La máquina más perfecta que ha utilizado el hombre hasta este momento, esa máquina es capaz de captar solamente el 5% de la energía. La célula capta cuánto? 20. De manera que la célula es una máquina captadora de energía. Y es por eso entonces que los animales, nosotros mismos, no desarrollamos un sistema de captar la energía. Entonces, si nosotros ponemos, por ejemplo, un pan que pesa 200 gramos, que está hecho prácticamente al kilogramo, me puedo preguntar un momento, ¿cuánta glucosa me da ese pedazo de pan? Muy fácil. Supongamos que ese pan tiene un poquito de agua, tiene algunos minerales, tiene algunos componentes, le queda un poquito de aceite, etc. Pero ese pan tiene gramos. Ok. ¿Cuántos moles de glucosa me va a dar ese pan? ¿Entienden el concepto? Sí. Usted le da un perrito, le dan 200 gramos de petrolina. Y esa petrolina tiene 60% de almidón. Y luego podemos saber cuántos gramos de almidón se está comiendo este animal y este alimento. Y a partir de ese valor, podemos calcular cuánta glucosa y cuánto ATP va a tener ese animalito en el celular. Entonces, volviendo a este concepto, buscamos el peso molecular de la glucosa. Entonces, el peso molecular de la glucosa es 180. ¿Saben de dónde sale 180? Perdón. No. Múltiplo. No. ¿Cuál es el peso molecular de carbono? Oxígeno, hidrógeno y oxígeno. 12 por 6, 72. 12 por 1, 12. 16 por 6, 96. Okay. ¿Correcto? ¿Alguien lo entiende? La unidad sería en gramos. La unidad de peso molecular. Perdón. 6 por 12.
12 por 1, 16 por 6, sumo esto, me da 180. En este caso hipotético, tenemos 180 gramos, es el peso molecular de la glucosa, y tenemos 180 gramos de almidón. El asunto en este caso es saber cuántos moles de glucosa van a estar construidos de este almidón. Pero hipotéticamente, que en este caso, 180 gramos de almidón para 180 gramos de peso molecular tenemos el equivalente a un mol de glucosa, ¿verdad? Que tenemos poco lo que estamos dando. Sin embargo, no sabemos en este momento cuántas moléculas de almidón, ¿verdad? En este caso, si decimos que este almidón tiene 10 moléculas de glucosa, serían 1800 gramos de glucosa sobre 180 sería 10. Pero es un caso hipotético para saber de dónde pueden salir los carbonos. ¿Okay? Vamos a seguir aquí. Seguimos con la tal. Entonces, nosotros tenemos, recapitulando, que la digestión de los carbohidratos en nosotros mismos, en aves, en cerdos, en equinos, en peces, etcétera, etcétera, etcétera. En estos días un colega de ustedes me mandó una información de Buenos Aires. Yo tengo un zoológico y teníamos un hipopótamo huérfano. Profesor, ¿qué hacemos? Mira, no sé, ni me busque porque no sé nada de eso. Y tenemos unos cervatillos también, que queremos preparar una fórmula con unos cervatillos para mejorar la ganancia de peso. Tampoco sé de cervatillos. Pero sí me interesa saber qué es lo que es agenciar lo que es lo que no me conocía, ¿verdad? En el caso del rumiante, no tenemos una situación completamente diferente. En el rumen tenemos una flora, una fauna formada por bacterias, hongos, protozoarios y virus, que bajo un ambiente muy especial, vale decir, un ambiente anaeróbico, completamente fuera de oxígeno, un ambiente con un pH que cambia mucho de acuerdo a la etapa de digestión, a veces ácido, a veces no es ácido, con temperatura, con humedad, con presión osmótica, con una serie de factores que van a permitir la degradación de los carbohidratos estructurales, especialmente la celulosa. Y en este caso, por eso es que hablamos de los herbívoros rumiantes, porque tiene un tubo digestivo especializado en degradar esos carbohidratos estructurales. ¿Por qué? En el caso de la glucosa, el almidón, cuando se va cortando el almidón en piezas más pequeñas, hasta formar maltosa, una enzima llama maltasa, que específicamente corta la maltosa y forma la glucosa. Tenemos otra enzima llamada lactasa. Esa lactasa actúa sobre la lactosa y produce un montón de lactosa y un montón de glucosa. Y tenemos también lactosa y sacarosa, que está formada por un montón de fructosa y un montón de glucosa. O sea, son enzimas específicas para cada sustrato. Eso no se permite. ¿Por qué? Porque el almidón tiene una molécula, la celulosa tiene una molécula formada por miles de moléculas de glucosa, pero una configuración diferente. En vez de ser 1 a 6, como el almidón, que tiene 1 a 4.
Por lo tanto, esta celulosa no es posible ser degradada por nosotros ni por las aves. ¿Por qué? Porque tiene un componente para el cual no tenemos enzima. Nosotros no tenemos celular. La bacteria de Rumen sí la tiene. Por lo tanto, que cuando nosotros tenemos un bovino, una vaca lechera, que está consumiendo en la dieta forrajes, no sé si verán lo de aquí atrás. ¿Ven aquí forrajes? Ok, estos forrajes están formados por qué? Celulosa y hemicelulosa. Celulosa y los granos, estamos en una dieta con pasto con maíz, eso tiene formando qué? Ok, esos señores empiezan a degradarse en el rumen y van a formar ¿qué? Lo que llaman los ácidos grasos butánicos. El objetivo principal de la alimentación de los bovinos, de los rumiantes, es formar la máxima cantidad de esos ácidos grasos butánicos, acético, propiónico y butírico. ¿Por qué? Porque esos ácidos grasos propiónicos, acéticos y butíricos van a ir ¿dónde? A la glándula mamaria por si leche, van a ir al tejido adiposo para formar grasa y van a ir también al músculo y otros tejidos. Por lo tanto, cuando nosotros alimentamos a un rumiante, no estamos alimentando al rumen, al animal, sino que estamos alimentando al rumen. Ponerle al rumen las mejores condiciones posibles para que esas bacterias en esos microorganismos sean capaces de transformar la mayor cantidad de pasto en ácido graso volátil. Entonces, esos ácidos grasos volátiles son el acético, que es el celón, el propiónico, que es el C3, y el butírico, que es el C4. Ahora bien, cada uno de estos ácidos grasos volátiles tiene un destino metabólico diferente. Las células del cerebro y el hipotálamo del rumiante requieren glucosa. ¿Es así, más? Ok, entonces, ¿quién de estos diablos acético, propiónico, butírico va a formar glucosa? Bueno, el C3 que es el propiónico. Ese propiónico pasa al intestino, se absorbe, ¿verdad? Y llega entonces al hígado, donde ese propiónico se va a transformar en ¿qué? Y esa glucosa entonces pasa a la sangre y esa glucosa que llega al cerebro. Por lo tanto, de los ácidos grasos que se forman, el glucogénico es el ácido propiónico.
¿Cuál es eso? Yo que soy más viejo que ustedes, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo explicamos? Ahí tienen la oxidación de una glucosa. Ahí lo tenemos el glicólisis aeróbico. Luego tenemos el pirúvico, ¿verdad? Pero el pirúvico, ¿cuántos carbonos tiene? Este es el ácido pirúvico, ¿verdad? ¿Cuántos carbonos tiene? Y el acético encima. ¿Tiene 4? Quiere decir entonces que tuvo un carbono, ¿verdad? Y en este caso se forman 2 nados y cada nado forma 3 ATP, también hay que ser ATP, ¿no? Pero una cosa es que forma esto, ¿verdad? Que es la molécula por la cual se está el ciclo de Krebs. Ahora, ¿cómo el ácido propiónico va a entrar al ciclo de Krebs para que por la inversa se forme glucosa? Bueno, resulta que hay una enzima que se llama metilmalonina coenzima A, que tiene cobalto, que permite que el ácido propiónico entre al succínico y el succínico por inverso forma glucosa. Y cuando yo empecé a trabajar en mi tesis doctoral, decíamos, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a lograr que aumentemos ese nivel de glucosa? Porque los niveles de glucosa en la sangre en esas vacas eran niveles de 40, 35 miligramos de glucosa y nosotros necesitamos 100 miligramos de glucosa, perdón, 60 en la vaca, para que quedara preñada. Pero primero lo que teníamos que hacer era agarrar una vaca que en invierno. En el invierno de Estados Unidos la situación que se presenta ya es igual a aquí en el verano. En el verano los animales aquí en el llano no tienen nada que comer. Allá los animales tienen que comer pero está cubierto de nieve. De tal manera que disponibilidad de comida no hay. Entonces a los granjeros se les enseña que los animales hay que hacer un programa de alimentación durante el verano para evitar que pierdan peso. Porque si los animales llegan al momento del parto en un peso muy pobre, esos animales no quedan preñados. Y allá la vaca tiene que parir un becerro todos los años, porque si no parir un becerro todos los años, matadero. Porque si un ganadero en Estados Unidos tiene un rebaño con una reproducción del 60%, quiere decir que está manteniendo 40 vacas que no están pariendo. ¿Y cuánto cuesta eso? Allá los bancos son bancos. Y el que no pague crédito, mañana pasamos buscando la finca. Entonces los animales que estaban en esa pobre condición, agarramos un poco de vaca en el invierno y las pusimos a pasar hambre. De tal manera que en el momento del parto esas vacas estaban flacas. Y los ovarios, el tamaño de un granito de caraota, completamente infértiles por parte de glucosa. ¿Qué hicimos? Agarramos 20 vacas y le pusimos al momento del parto una sonda, una máquina que le volvió la glucosa durante 17 días y a otras 10 vacas le poníamos suelo fisiológico para evitar el efecto de la inyección nada más. Lo tuvimos durante ese periodo y empezamos a sangrar, yo sangraba a esas vacas durante 38 horas seguidas cada 10 minutos. ¿Por qué? Porque si se va a progesterona tiene una curva de uno puede terminar sangre en cualquier momento, ¿verdad? Pero la hormona luteinizante venían unos picos y si uno sacaba media hora, sangre cada media hora se perdía con los picos. Y
Y la única forma de no perder los picos era sacándole sangre cada 10 minutos. De esta manera que yo empezaba el jueves a las 6 de la mañana y terminaba el viernes a las 8 de la noche, a las 10 de la noche. Eran 38 horas seguidas. Agarramos más o menos como 45.000 muestras de hacer análisis de folículos estimulantes y luteinizantes. Inyectamos una eutrofina, le inyectamos estradiol para acelerar la secreción de LH y descubrimos que el problema era la glucosa. Y ese trabajo de investigación mío estaba dentro de un programa de nutrición y reproducción de 5 estados. Estaba Texas, Oklahoma, Kansas, Missouri y Mississippi. Fue un estudio de 10 años que se hizo y descubrieron que la glucosa era un factor importante, pero el factor que determina cuando una vaca queda preñada después del parto es la condición corporal al momento del parto. Si usted llega a un rebaño de vacas recién paridas y ven puro hueso, 25-30% de reproducción. Si ustedes hicieron algún trabajo en el verano, le dieron algún suplemento, como estoy haciendo ahorita una de las cosas que estoy trabajando, que estamos alimentando a los animales, entonces ese porcentaje de reproducción va a salir a 70-80%, bajo la premisa siguiente, porque el ganadero es demasiado. ¿Quiénes de ustedes tienen familia ganadera? Ajá. ¿Tú me puedes explicar o sabes más o menos, o tu compañero, cuál es el programa de alimentación que usan en la finca o en el acto durante el verano? ¿Ah? Dependiente. Ajá, diga. Los más desarrollados sí dan alimento y hacen ensilaje, pero hay otros que los animales No se le da nada, ¿verdad? no se le da nada. ¿Cómo estaríamos nosotros si nosotros tenemos que caminar durante ese solazo todo el día 5 o 6 kilómetros buscando alimentitos para comer? ¿Qué porcentaje de capacidad productiva podríamos tener ese animal? ¿Y usted sabe qué es lo que hacen el 95% de los ganaderos durante el verano? ¿Sabe lo que hacen con los animales? Vayan. Le dan 20 euros a cada uno y vayan y compren lo que usted quiera. Pero no se hace nada, lógicamente el animal pierde condición. Y cuando llegue el verano, cuando llegan las lluvias, ese animal no está en capacidad de producir sino de recuperarse de lo que perdió, ¿verdad? Entonces, en este caso, nosotros tenemos que buscar la manera, después cuando avancemos el programa, qué manejo vamos a hacer nosotros para lograr que nuestros animales de mayor capacidad en casa de vida. Vamos a hacer un breve de 10 minutos. ¿Sí? Ok, bueno chicos, la clase estaba programada hasta las 10 de la mañana, ¿no? Pero no hay problema que sigamos adelante, ¿verdad? Tienen disponibilidad todo el día. ¿Ah? Tienen... Sí, bueno, fíjense lo siguiente, ¿no? Yo supuestamente hoy debería estar en el Tinaco, en el Alto del Tutumo. ¿Conocen el Alto del Tutumo? Los amadíos. Bueno, yo soy asesor de ellos. Estamos montando un programa de alimentación ahorita. Sin embargo, ahorita estoy en unas condiciones médicas. Fíjense bien, entonces, en el caso del rumiante, para así con rumiante y más o menos entiendan la diferencia con el caso de los monogástricos. Fíjense cómo es la característica de la fermentación ruminal. Una vez que el animal ingiere su comida, Y no pasó. una vez que los animales consumen su ración, su dieta, ¿saben qué es una ración? ¿Cuál es el concepto de ración? Una vez. ¿Qué es ración? Exactamente. El consumo de alimentos en 24 horas. ¿Y dieta? Hay dieta para engordar, hay dieta para enflaquecer. Hay dieta sin sal, hay dieta con... Bueno, podría decir una dieta es un tipo de alimento con unas características especiales. Dieta para perder peso, baja energía, dieta para los riñones baja en sodio, etcétera, etcétera.
son alimentos con una característica especial. Entonces, una vez que este material llega al rumen, le cae encima millones y millones y millones y millones de bacterias. Hay bacterias especiales para la celulosa, hay bacterias especiales para el almidón. En el caso de las bacterias especiales para la celulosa se llaman bacterias celulolíticas. Y son bacterias que tienen un sistema bioquímico, por decirlo así, de degradación de la celulosa. Degrada celulosa para formar ácidos grasos volátiles. Hay bacterias amilolíticas, que son bacterias especializadas en la fermentación de los carbohidratos como la glucosa. Bacterias que atacan el almidón y se llaman amilolíticas. De tal manera que cuando el animal está acostumbrado a un tipo de ración, hay el desarrollo y predominio de un tipo de flora ruminal. Nosotros tenemos, por ejemplo, una vaca lechera. Una vaca lechera, podemos tener una vaca lechera produciendo 30 litros de leche diario. Para que una vaca produzca 30 litros de leche diario, tiene que tener un rumen funcionando a 1000 por hora, ¿verdad? Esa vaca tiene una gran cantidad de consumo de alimentos diarios, porque la vaca vive de la glándula mamaria, o sea, trabaja solamente para la glándula mamaria. Por lo tanto, la glándula mamaria es la que dirige la orquesta. La glándula mamaria necesita minerales, la glándula mamaria necesita grasa, la glándula mamaria necesita leche, necesita carbohidratos, necesita aminoácidos, necesita proteínas. De tal manera que toda la economía del animal va dirigido a producir para la glándula mamaria. Y por eso, por ejemplo, es que la glándula mamaria produce leche con 3.5% de grasa. ¿Cuál de los ácidos grasos producidos en el rumen es generador de grasa? El ácido acético y el ácido butírico principalmente. ¿Cuál es el azúcar de la leche? La lactosa. La lactosa necesita glucosa para poder sintetizarla, ¿verdad? De tal manera que la glándula mamaria tiene que tener glucosa también disponible. La leche tiene 0.9% de fósforo, tiene 1% de calcio. De tal manera que la glándula mamaria absorbe toda la economía y el rumen debe estar funcionando en función de lo que requiere la glándula mamaria. Ahora bien, esta vaca, bajo estas condiciones, nosotros tenemos que tener un rumen adecuado para producir lo que requiere la glándula mamaria. Y debe haber un equilibrio entre los diferentes tipos de bacterias amilolíticas, celulolíticas, proteolíticas, etcétera, etcétera. De tal manera que la glándula mamaria responde de acuerdo a lo que está en el rumen. Y el principal ácido graso que se forma es el ácido acético, de tal manera que tenemos que tener una provisión importante de ácido acético, porque el ácido acético va a ser precursor de la grasa de la leche. Y si no hay ácido acético, no queda producir leche light sin grasa, no se produce. Por lo tanto, tenemos que mantener la producción de ácido acético. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando el rumen está fermentando, produce ácidos, ¿verdad? Ácido acético, ácido propiónico, ácido butírico. ¿Y cómo es el pH del rumen? Si está produciendo ácido, el pH y aquí la bacteria celulítica no funciona y por lo tanto deja de producirse ácido acético, por lo tanto se deja de producir grasa y baja la producción de leche. Es por ello que el animal, cuando come y empieza a ingerir esa gran cantidad de alimentos, que empieza a fermentar y a producir ácido, el animal empieza con el proceso de rumia, ¿verdad? ¿Conoce el proceso de rumia? El alimento vuelve a la boca, el animal remastica para disminuir el tamaño de la fibra y deglute. Pero en esa deglución hay deglución de saliva. Y la saliva es un importante tampón. ¿Qué es el tampón? Es una sustancia buffer que neutraliza el ácido y por lo tanto el pH del rumen no baja tanto. Por lo tanto necesitamos que el animal rumie.
¿Y qué pasa si a ese animal le damos un pasto sumamente picado, sumamente molido? No hay estímulo para el proceso de rumen. No hay rumiación, no hay entrada de saliva y por lo tanto el pH permanece y entonces se presenta un síndrome de grasa de leche. Que el animal no produce leche porque no hay grasa, porque no hay óxido acético, porque no hay fibra. De tal manera que en este caso lo más importante es mantener las condiciones de rumen lo más adecuado. Y una vez en el Tunal, hace 30 años, había un problema que había vacas que producían 45 litros de leche diaria. Y la cantidad de alimentos que necesitaban diario para producir esa leche no le cabía en el rumen. Y estaban buscando la forma que el animal comiera alimento para producir esos 45 litros de leche. Y la idea que se les ocurrió fue, ellos tienen las producciones de Bermuda más grandes de Venezuela. Es una zona desértica, esa gente produce Bermuda. Son isleños. Y esos isleños ponen a crecer lo que sea donde sea. Y el asunto era cortar el pasto a las 3 de la mañana, para que cuando se le pusiera a las 8 o las 9 de la mañana, ya el pasto había perdido humedad, y así es que había más pasto en el rumen. Pero eran condiciones extremas, ¿verdad? Donde animales se calentaban violentamente, a las 10 de la mañana ya ningún animal estaba en el sol por la temperatura, y entonces vino alguien y dice, no, vamos a ponerle un rocío como una regadera, un flushing, o una tubería alrededor del comedero para que la humedeciera las vacas. Y entonces después empezaron a tener problemas en las pezuñas. Y entonces era un problema tras otro, pero y entonces a ellos después les salió más barato eliminar esa vaca de 45 litros de leche, porque eran problemáticos, la clínica estaba llena de vacas en todo momento, el gasto en medicina, y entonces después se dieron cuenta que el beneficio que le producía 12 o 13 litros de leche por encima del promedio no valía la pena, ¿no? Ok, entonces, aquí tenemos características de la fermentación ruminal de una dieta con solo forraje. Aquí no hay almidón, sino puro pasto, ¿verdad? La fermentación es regulada por quién? Por los microorganismos digestores de la fibra, o sea, microorganismos celulíticos, de grana celulosa, ¿verdad? En ese caso, la velocidad de desaparición de la digesta es lenta, ¿ok? La fermentación siempre es lenta, ¿verdad? Nosotros podemos acelerar la fermentación, pero sin embargo, cuando la dieta es solamente puro forraje, la velocidad de la digestión es lenta. ¿Qué pasa con un grupo de animales en la merced del llano, pastoreando? Una pastura natural, con poca proteína, poca cantidad de fibra, alta cantidad de fibra, perdón. ¿Cómo piensan ustedes que es la fermentación de esa fibra en el fruto? ¿Es rápido o lento? ¿Qué dice ya? Lento. Velocidad de desaparición de la digesta. Lenta. Lenta. ¿Por qué? Ese rumen está pasando aceite. En ese rumen no hay las condiciones para que ese animal tenga las mismas condiciones que una vaca vacunal que está produciendo 35 litros de leche. La vaca vacunal necesita longuitos todo el día en la dieta para que esa máquina funcione. Allá en el Tunal es un Ferrari con altos canales. 600, 800 caballos de fuerza. ¿Qué le vamos a pedir nosotros unos pobres vacas en el llano, en Cabruta, Santa María, mire, pasto de muy baja calidad o un rumen con una capacidad fermentativa de rumen que es muy pobre? ¿Cómo es la permanencia de ese sustrato, de ese alimento en el rumen? ¿Es tardía, es lenta o es rápida? Tardía. El animal pasa días, 24, 48, 72 horas fermentando aquello.
la velocidad de desaparición de esa fibra en el rumen es lenta, el paso de ese material a través del tubo digestivo es lento. El animal siempre está lleno y con el consumo. ¿Cómo esperan ustedes que sea el consumo de alimentos por parte de ese animal? ¿Consume mucho o consume poco? Mucho. No consume, y si no consume, ¿qué va a producir? Ese animal no va a producir leche, no va a producir carne, lo que va a producir es lástima. ¿Entienden? Entonces, quiere decir que en ese caso no podemos esperar nada bueno de ese animal en esas condiciones climáticas, ¿verdad? La hidrólisis es lenta, la hidrólisis enzimática es lenta, y la generación de ácidos grasos es muy lenta en comparación con la capacidad del animal para utilizarlo. Y la producción de ácidos grasos, más o menos es una proporción 3, 2 a 1. O sea, 3 de sexto, luego propiónico y luego semilla. De esta manera que bajo estas condiciones, ese animal no va a pasar. Y es lamentablemente la mayoría de las condiciones que conseguimos cuando vamos a una explotación de estos animales filipianos, de muy lenta, muy pobre, o cuando tenemos los animales aquí cerca de Maracay, a alguna finquita le compramos heno, pero nosotros sabemos cómo es la calidad del heno es muy malo. Y métanse esto en la cabeza ya de una vez: lo que regula la velocidad de fermentación en este tipo de animal es una sola letra, y esa sola letra es nitrógeno, N. Porque la bacteria, para fermentar, requiere reproducirse, requiere la bacteria formar protoplasma bacteriano, y ese protoplasma bacteriano que tiene proteína, y para la proteína se requiere nitrógeno, de tal manera que si no hay nitrógeno no hay vida. Y cuando compramos un heno por aquí, es un heno que viene con nada de proteína. Por lo tanto, el animal puede, cuando uno se va a acostar y va a comer algo y abre la nevera y no ve nada y encuentra un pedazo de pan. Bueno, ese pedazo de pan por lo menos para aguantar hambre, ¿verdad? Pero sabemos que eso no va a dar nada. Es lo mismo con un pasto de muy baja calidad, que sea celulosa, el animal lo consume, pero una vez que consume llega ese rumen y ahí se queda. En ese caso, la producción de ácido graso volátil, acético, C2, propiónico C3 y butírico C4, más o menos 3, 2 a 1. ¿Estamos claros? Vamos por favor. Ok. Aquí tenemos el pH del rumen: 5, 5, 5, 6, 5, 7. Entonces, cuando hay poca capacidad de concentrado a ese animal, le vamos a dar concentrado para mejorar las condiciones del rumen. Cuando estamos dando concentrado, le estamos dando carbohidratos, le estamos dando proteínas, le estamos dando minerales, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo es la capacidad de fermentación? ¿Mejora o no mejora? Mejora. Entonces, le ponemos suplemento 2 veces al día, ¿verdad? Y entonces le damos suplemento en este periodo de las primeras 12 horas, ¿no? ¿Está bien ubicado? Durante este periodo de 12 horas le vamos a dar concentrado. Ok, el pH. ¿Cómo llega el pH? ¡Pum! Se cae. ¿Por qué se cae? ¿Por qué ese pH se cae cuando le damos concentrado? ¿Cómo es la fermentación ruminal? ¿Mejora o no mejora? Si nosotros tenemos un forraje en el rumen que lo que da es pena, ese forraje se mantiene ahí durante mucho tiempo, y de repente le damos concentrado. ¿Qué le estamos aportando con el concentrado? Proteínas, carbohidratos, minerales. ¿Estamos mejorando la condición del rumen? ¿Sí o no? Ok, entonces ¿cómo esperamos que sea la fermentación del rumen? Más rápida, ¿verdad? Y si la